Bueno, hermanos, ya desde hace un tiempo a esta parte, eh, como les dije la última vez que tomé la palabra, este tema sobre el señorío de Cristo es un tema que me perturba y realmente para mí ha sido una bendición estudiarlo más profundamente. E incluso estuve preguntando a algunos hermanos, pidiendo consejos sobre algunos textos de la Biblia. Vamos al primer versículo que ya la vez anterior lo estuvimos viendo, que es Lucas 6. Vamos a Lucas 6 y vamos a volver a la famosa pregunta que el Señor hace, porque me parece que como para meternos en el tema nuevamente, viene bien volver a leer esta pregunta tan punzante que hace el Señor. Una pregunta que si uno se concentra en ella y la personaliza, realmente de alguna forma lastima, porque Él dice, 6:46 de Lucas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y nosotros por años, y lo digo en mi caso, no hablo por ustedes, pero nosotros por años le hemos llamado Señor. Y yo no sé qué pasaría si el Señor me hiciera la pregunta a mí directamente, una pregunta muy terrible, porque claro, reconozco que es el Señor, pero después a la hora de hacer lo que Él indica, ya no coincide, ya no digo Señor. ¿Mm? Incluso cuando nos preguntan, uno dice, te vi en la iglesia, ¿vos sos creyente? Y entonces decimos, sí, yo soy creyente. Y en realidad tendríamos que decir, yo soy un siervo de Dios o de siervo de Cristo, porque de alguna manera estamos reconociendo su señorío, es decir, Él manda sobre mi vida. Y si Él manda sobre mi vida y tengo en la palabra todo lo que Él me indica, yo tengo que ir a la palabra y en la palabra ver lo que Él me está mandando a hacer. Y llevando el señorío a lo práctico, concreto, con respecto al trato que tenemos entre nosotros o con las personas, ¿qué indicaciones, qué mandamiento nos da el Señor? Vamos a llevarlo a lo práctico, el señorío esta vez. Vamos a San Juan 13. San Juan 13, allí, porque pareciera como que alguien nos convenció, o de alguna manera estamos convencidos, de que uno puede llevar la vida cristiana como mejor puede. Digamos, de alguna forma decimos, bueno, yo hago lo que puedo. Y eso no es así, no es así. El Señor dice en San Juan 13, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y qué es lo primero que el Señor indica respecto al trato? Yo puedo tener diferencias, todos podemos tener diferencias. Incluso a veces hay formas que o nosotros tenemos o algún otro tiene que uno dice, es como que no tengo demasiada afinidad.
Este es un mandamiento. Yo tengo que pedir a Dios la capacidad de amar. El trato entre los hijos de Dios tiene que ser un trato de amor. Y uno dice, bueno, entre los hijos de Dios y yo con el vecino, ¿cómo me tengo que llevar? Me tengo que llevar bien también, porque incluso el Señor me indica que hasta al enemigo tengo que amarlo. Entonces, no puedo poner esas excusas que se suelen poner. Dice, bueno, yo soy así, no sé, tengo el carácter parecido al de mi mamá o al de mi papá y yo soy así un poco... No, no, no. Si somos nueva criatura y tenemos la conciencia de que estamos en el reino del Hijo de Dios, Él, y por supuesto le estamos diciendo a Jesús, le estamos diciendo Señor, en el trato que tenemos tiene que ser un trato de amor. Esto no significa estar de acuerdo en todo. Puedo tener diferencias y en realidad las diferencias muchas veces enriquecen, incluso las relaciones enriquecen, pero tiene que ser necesariamente un trato de amor. Si yo me dispongo a obedecer a mi Señor, Él me está ordenando, me está dando un mandamiento que es un mandamiento donde tiene que haber una relación de amor. Por eso dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero tenemos que relacionarnos con amor, con los hermanos y con las personas, especialmente entre nosotros. Segundo detalle, San Juan 13, estamos allí, versículo 12. San Juan 13, 12, ustedes recuerdan que el Señor está haciendo una tarea allí. Él le lava los pies a los discípulos. Ahí Pedro tiene una charla, no quiere que se lo lave, el Señor le tiene que explicar. Y en el versículo 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y esta pregunta a mí me llamó la atención porque de alguna forma me la hice para mí y yo me pregunté, ¿y yo sé lo que hace el Señor? ¿Sé lo que hizo? ¿Entiendo toda su actitud de servicio? ¿Todo lo que hace para nosotros? ¿Y todo lo que hizo para nosotros en la cruz? Bueno, primero, evidentemente la pregunta estaba dirigida a sus apóstoles, pero nosotros la podemos trasladar. Y después dice, vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor, fíjense lo que él repite, ¿no? El Señor y el Maestro ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si yo no voy a decir en vano al Señor Jesús o a Jesús le voy a decir Señor en vano, bueno, este es otro mandamiento. Y uno dice, bueno, tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Hay iglesias que lo hacen. Yo no creo que sea lo que el Señor quiso decir. Él tuvo una actitud de servicio porque lavar los pies a las personas en una casa lo hacía el siervo y el Señor sorprendió a todos haciendo esa tarea. Pero en realidad lo que estaba dando es una enseñanza. Entonces, quiero reconocer el señorío de Cristo en mi vida, bueno, tengo que tener, y gracias a Dios por tantos hermanos que tienen eso en el corazón, y no hay que explicarle nada de lo que voy a decir, pero tiene que estar en mi corazón un sentido de servicio. Es decir, tengo que estar atento a ver qué es lo que mi hermano necesita, mi hermana necesita, y no solo con la iglesia, no solo, es decir, si mi vecino necesita algo, si el compañero de trabajo, yo tengo que estar primero allí. Y como le decía el otro día en una de las casas de bendición, si tiene que haber una competencia entre nosotros, hermanos, es saber quién se levanta primero para servir al otro. Así tenemos que chocarnos de alguna forma.
Vieron que a mí me parece, y hemos estado en varias iglesias, hay un grupo de hermanos que son los que tienen la inquietud permanente de servicio y otros que tardan bastante en moverse. Y en realidad, si yo no voy a decir Señor en vano y voy a aceptar todo lo que mi Señor me indica, me ordena, bueno, este es otro de los detalles. En el trato tengo que estar permanentemente viendo qué necesita mi hermana, mi hermano, ustedes y todos los otros hermanos para ver qué puedo hacer por ellos. Porque de esa manera se movió el Señor y se mueve con nosotros. Ustedes saben que el Señor es nuestro abogado en la presencia de Dios. Está todo el tiempo sirviéndonos de alguna forma. Esto es un ejemplo indiscutible y uno lo ve en el relato bíblico cómo el Señor no dejó pasar una oportunidad. Todos los que necesitaban algún tipo de servicio, la sanidad, liberaciones, la alimentación, todo lo que la gente necesitó y Él pudo hacer, lo hizo. Nosotros tenemos que manejarnos de esta manera, para que el señorío de Cristo en nuestra vida sea un ejemplo práctico, lo tengo visible. Bien, seguimos un poco más. Lucas 6, Evangelio según San Lucas, capítulo 6. El versículo es el 27. Dice así: pero a vosotros, los que hoy os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y acá está la regla de oro. Dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo con ellos. Vieron que de repente, de tener un concepto, bueno, yo soy creyente, estoy esperando que el Señor venga a buscar a su iglesia, voy viendo en la palabra, trato de hacer algunas indicaciones que voy encontrando en la Biblia, escucho algunas veces los mensajes o los consejos de algún hermano. De ese concepto a esto, ustedes no, nosotros, todos, tenemos que pensar que tenemos un Señor que nos está dando los mandamientos y las indicaciones claramente para que nosotros obedezcamos y hagamos conforme a lo que Él está indicando. Por eso, como decía la otra vez, cuando uno está frente a mandamientos de parte del Señor, tiene dos opciones: obedece o no obedece. ¿Es obediente a lo que el Señor ordena hacer o no es obediente? Es un desobediente. Por eso lo conveniente, lo saludable, lo que se espera y el Señor espera es que su siervo, nosotros, los siervos de Él, seamos obedientes a lo que Él indica. En el trato ahí tenemos una serie de indicaciones y después aplicar la regla de oro. Si yo quiero que algún hermano o quien sea me trate de una manera determinada, no tengo que reclamárselo, yo tengo que hacerlo primero. De la manera que cada uno de nosotros quiere que el otro lo trate, tenemos que hacerlo nosotros. Y esto lo hemos dicho también en las reuniones de matrimonio, esto es fundamental en el matrimonio, fundamental. ¿Cuántas veces hay reclamos? Bueno, el que reclama tiene una indicación de parte de Dios de que él tiene o ella tiene que hacer primero lo que está reclamando. Esto es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Otro versículo, Gálatas 6. Acá, este versículo lo he usado muchas veces por una experiencia que tuve hace muchos años y ahora se los voy a contar.
Este es el trato que tenemos que darle a la persona que sorprendemos pecando. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Acá está el Señor especificando qué actitud tengo que tener con el hermano que yo sorprendo pecando. Y les voy a contar una experiencia. Hace muchos años, en la iglesia donde recibimos a Cristo con Norma, había un hermano que se alejó y había caído en pecado. Al tiempo, viene un día a casa y me dice, vos sabés que yo quiero volver a la comunión. Bueno, se llamaba Beto porque ahora está en la presencia de Dios. Beto, no hay problema, yo te voy a acompañar para que haga el camino de regreso hacia la comunión. Bueno, él volvió a la iglesia, a las reuniones, Dios había trabajado mucho en su corazón, no era el Beto altivo, orgulloso que todos conocíamos, sino que era una persona humilde, humillada en la presencia de Dios. ¿Y qué quiero decir, hermanos? ¿Qué pasó? Ustedes no saben lo que sufrió ese Beto, ese hermano, para volver. Ustedes no se imaginan lo difícil que le hicieron el camino los hermanos. Lo difícil que le hicieron. Y él perseveraba, se aguantaba una palabra, se aguantaba otra cosa, había algunos desprecios. Fue un camino muy triste que recorrió, hasta que, bueno, volvió a la comunión y volvió a estar con los hermanos. Esto es terrible. ¿Qué nos enseña el Señor? Dice, si yo sorprendo a un hermano en alguna falta, Pablo dice una palabrita, una expresión allí interesante que nos toca a nosotros, es como si lanza una flecha al corazón. Ustedes que son espirituales, dice, tienen que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa? ¿Qué nos ordena el Señor? Cuando alguien estuvo pecando, lo sorprendimos, uno tiene que tener un espíritu de mansedumbre, no hacerse el ofendido ni maltratarlo al hermano, como suele suceder en algunas oportunidades, sino hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, acompañarlo, ayudarlo, tomarlo de la mano y volverlo al camino. Porque además nos hace una pequeña advertencia Pablo de parte de Dios. No sea que tú también seas tentado. Suele suceder, yo no investigué, pero algún caso conozco, que los hermanos que son severos y terminantes y pareciera como que el hermano que estuvo pecando, en vez de ofender a Dios, lo ofendió a uno, a ese mismo hermano, y son inflexibles y no aceptan nada y le hacen como a mi hermano Beto, le hacen el camino doloroso, suelen caer en situaciones y ellos son humillados. Yo no sé, yo no puedo decir que Dios permita algo así, pero a veces las lecciones se aprenden de esa manera, hermanos. Y muchas veces los que son absolutamente inflexibles en este tema suelen caer en situaciones y se avergüenzan mucho más. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Bien. Por eso, si no queremos decir la palabra Señor en vano, tenemos que ver lo que nuestro Señor indica y cambiar algunas actitudes si es que estamos equivocados en este camino, hermanos. Bien, Filipenses 4, estamos hablando del trato. Cuando tengo que ayudar a la restauración de un hermano, allí estoy mostrándole amor, ese mismo amor que el Señor nos muestra
todos los días a nosotros, todos los días. Filipenses 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, y acá viene la indicación de parte de Dios en el trato. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Algunas veces justificamos algunas asperezas que tenemos y decimos, bueno, yo soy sanguíneo, mi familia era igual. No, hermanos. Podemos ser distintas formas, podemos tener historias genéticas distintas. Y uno dice, bueno, pero mi papá también era vehemente, mi abuelo era igual. No, si somos del Señor, nuestra gentileza tiene que ser conocida por todos los hombres. Incluso en el momento donde recibimos un maltrato. Cuando recibimos un maltrato, alguna cosa que nos descoloca, ¿vieron cuando nos agarra ese calorcito adentro? Bueno, allí pedir al Señor que si tenemos que contestar sea con gentileza. Lo dice el Señor y ustedes y yo, hermanos, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Estas son indicaciones claras de nuestro Señor de cómo tenemos que manejarnos. Vamos a otro aspecto. Era el trato antes, ahora en el hablar. Efesios 4. Miren lo que dice. Versículo 29. ¿Cómo tengo que hablar? Dice la palabra, y acá hay una expresión absoluta, es la palabra ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, entonces, ¿cómo tengo que hablar? Ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Cuando decimos una palabra corrompida, uno rápidamente piensa, bueno, una mala palabra, lo que nosotros consideramos como una mala palabra. Pero ¿saben qué creo, hermanos? Cuando hay una palabra que es una muestra de incredulidad, de falta de fe, también me parece que es una palabra corrompida. Porque dice el versículo, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Yo tengo que procurar emitir palabras que sirvan para edificación. Aunque esté hablando de un tema difícil, aunque esté hablando de un tema complicado, aunque esté hablando con aquel otro hermano que pecó, como decíamos antes, tengo que tener una palabra de edificación en mi boca. Y yo considero que toda palabra que no sea para edificación, que sea para, digamos, decaer al hermano, hacerlo sentir mal, vieron que algunas veces decimos, bueno, pero todo está mal y esto y lo otro, y decimos cosas negativas, se podría pensar como en palabras negativas, esas cosas no edifican. Por eso tenemos que procurar obedecer al Señor en esto, en cómo tenemos que hablar. ¿Cómo tenemos que hablar, hermanos? Cuando nos encontramos con un hermano, uno podría hablar de los problemas familiares, de los problemas económicos, de los problemas del país o de los problemas de la iglesia, y uno dice, pero no dije mentira. No, pero esas palabras no fueron de edificación. Y si tengo que hablar de un determinado problema, le tengo que poner fe a esas palabras. Puedo decir, bueno, sí, vivimos esta situación, pero confiamos en Dios que esto se va a revertir y estamos orando para que la cosa se revierta. Hoy Argentina vive una situación muy particular, muy triste por muchas cosas, pero ¿confiamos o no confiamos en Dios, hermano? ¿Qué le decimos al panadero, a la persona que nos ve? Y
tenemos el mismo vocabulario que tiene la gente, no, que todo está mal. Vieron que ahora todo está mal, pareciera. Yo creo que hay muchas cosas que están mal, pero no todas las cosas están mal. Ahora, como hijos de Dios, ¿confiamos o no confiamos en Dios? Claro, acá ¿qué decimos? Por supuesto que confiamos. Bueno, hermano, tiene que salir de nuestra boca esa expresión. Tiene que salir de nuestra boca. Tiene que ser una palabra de edificación. ¿Confiamos que Dios va a revertir situaciones? Sí, confiamos. Y uno dice, ¿y en qué te basas? Bueno, en la fe. Confiamos en un Dios poderoso, lo tengo que expresar de esa manera. Algunas veces cruzarse con algunos hermanos que tienen como costumbre permanente tener esas palabras que te desalientan, que uno se siente mal después de haberlo cruzado al hermano, uno dice, no, lo voy a tratar de evitar, porque es un trago amargo que cuando lo encuentro al hermano. Pero hay hermanos, y yo alguna vez hablé acá de una vecina que teníamos en Rosario, que era doña Emma, si uno se sentía mal, iba hasta la casa de doña Emma, ella hablaba 10 minutos y se sentía mejor. No es porque fuera positiva la hermana, es que ella inmediatamente nos recordaba una promesa y estaba deslumbrada con su Señor. Me decía, ¿viste lo que dice tal texto de la palabra? Y uno dice, sí, lo leí. Bueno, ese es nuestro Señor que nos ama. Y hoy hablábamos justamente con Norma de doña Emma. La cosa a veces no es, por supuesto que hay que estudiar la Biblia y hay que estudiarla, hay que conocer la palabra, pero la cosa a veces no es tener tanto conocimiento, sino tomar por fe la palabra y que esa palabra impacte nuestra vida, impacte nuestro vocabulario y podamos transmitirla. Porque las realidades las vemos todo igual, pero si uno le pone fe a la realidad y le pone promesa de Dios, su vocabulario, su palabra va a ser muy diferente al otro, que es simplemente realista, digamos. Esto está mal. Y nosotros decimos, esto está mal, pero confiamos en Dios que se va a revertir. Bien, Colosenses 3. Colosenses 3. Y como yo les decía antes, claro que tenemos que conocer la palabra y tenemos que estudiar la palabra. Al punto, miren cómo lo dice Pablo, Colosenses 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, fíjense, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en vosotros. Y acá no es solamente en la cabeza. La palabra tiene que bajar al corazón, tiene que bajar a la vida práctica, concreta. Y cuando yo me encuentro con un hermano que podría hablar de muchas cosas que al hermano lo hagan sentir mal, le puedo recordar una promesa, porque me la tengo que recordar yo primero. Ahora, hermanos, lo que no abunda en nosotros no puede salir de nosotros. No existe el milagro de que de repente el Espíritu Santo me pone una palabra en la cabeza que yo jamás le presté ninguna atención. Tiene que estar en nosotros en abundancia la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Tiene que estar en abundancia para poder transmitirla. Hermano, nos encontramos con alguien, hermano, ¿viste lo que dice la palabra en tal lugar? Recordá tal cosa. El hermano puede estar afligido, puede estar con un problema, y yo no es que le voy a decir, bueno, hermano, vamos adelante, le doy un consejo tipo amigo o como decía mi abuela, el consejo de mi abuela. No, voy a usar la palabra y le voy a transmitir la palabra. Por eso tiene que abundar en mí la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Y después dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
De repente, a veces con una palabra, y no hace falta que venga un enseñador de la palabra, que yo me lo cruce por la calle, o vaya a mi casa, o yo vaya a la casa de él, para decir, no, me enseñó de la palabra. A veces, hermanos, hermanos simples, como era doña Emma, enseñaba. Ustedes no saben las cosas que me enseñó ella, a observar los versículos de otra manera, a tenerlo al versículo de la palabra, a la promesa, como una vivencia concreta en mi vida. Ella lo tenía, y más de una vez me sentía mal y la encontraba en el súper de la vuelta de mi casa, y ella te levanta el ánimo, pero no porque era positiva, porque tenía en abundancia la palabra y la presencia de Dios en su vida. Y después dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso habla de un corazón alegre, habla de un corazón alegre, porque uno cuando no está contento, no tiene gozo en el corazón, el gozo de Dios, lo que menos piensa es en cantar. Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Otra de las cosas que tiene que abundar en nuestro corazón y en nuestra palabra es la palabra gracias. Por supuesto, y en primer lugar, le tenemos que dar gracias a Dios. No como una expresión, una muletilla que nos acostumbramos a decir permanentemente, teniendo conciencia de que a Él le debemos absolutamente todo. Hoy a la mañana abrimos los ojos por su misericordia y ya tenemos que empezar a decir gracias. Seguramente en un rato nos sentaremos en una mesa a comer, tendremos la comida y le tenemos que dar gracias por eso. Y no solo al Señor, sino a los hermanos, a la persona, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Tenemos que dar gracias, tenemos que acostumbrar. Si hay algo que tiene que abundar, porque lo dice nuestro Señor, es agradecer, ser agradecido. Hay una expresión en la Biblia que se repite muchas veces, con acción de gracias. Tenemos que tener esa actitud permanente. Entonces, respecto al trato, allí el Señor nos indica qué tenemos que hacer. Respecto al hablar, también hay palabra, hay mandamiento, indicaciones del Señor de cómo tenemos que conducirnos. Y así vamos a seguir, porque voy a seguir con esto, cómo manejarnos en distintas situaciones. En todo, nuestro Señor, nuestro amo, nos indicó qué tenemos que hacer y nosotros tenemos simplemente que obedecer. Hermanos queridos, vamos a orar para terminar, pero allí tenemos una serie de indicaciones, tenemos que pensar, probablemente algunas cosas tengamos que poner en la presencia de Dios para que Él vaya modificando nuestra vida, pero tenemos que ser siervos obedientes, porque si no, estamos diciendo Señor, Señor, y no estamos haciendo lo que Él indica. Y esa pregunta nos cabría a nosotros perfectamente. Oramos para terminar.